Durante la próxima semana ingresará al Congreso el proyecto del salario mínimo que, según el gobierno, tendrá criterios objetivos en su fundamento. Para ahondar en este tema, conversamos con la presidenta de la bancada de la Democracia Cristiana, Carolina Goitz, quien está junto a nosotros. Le queremos agradecer, diputada, que nos acompañe de esta mañana. Un gusto. Bueno, hablemos un poco del salario mínimo porque hay diferencias entre lo que quiere la oposición y lo que está planteando el gobierno. Y usted también me decía que al parecer hay un cierto retraso en el envío de este proyecto de reajuste salarial. Efectivamente, el salario mínimo como proyecto, el reajuste, debería estar aprobado a fin de mes, a fines de junio. Nosotros tenemos la próxima semana legislativa y después la semana distrito, en que no estamos, ¿no es cierto?, en Valparaíso. Y por lo tanto yo creo que se da una situación bien inédita en el retraso del envío del proyecto al Parlamento, pero además tampoco hemos visto ningún esfuerzo de parte del gobierno, del ministro Larraín o de la ministra del Trabajo, ¿no es cierto?, de la ministra Matei, para sentarse y dialogar con la CUT, siquiera generar un mínimo espacio de encuentro respecto de esta materia. ¿Y usted ha sabido las razones de este retraso? A mí me da la impresión de que a lo que está jugando el gobierno es más bien a enviarlo en último minuto y con eso buscar una forma de presionar para que sea aprobada la propuesta del gobierno, que claramente está bajo lo que han planteado tanto la CUT como lo que hemos planteado nosotros mismos. Lo que se especula es de un 4,5, un 5%, esto podría llegar a los 192, 193 mil. Lo que se plantea por ciertos estamentos sociales y sindicales es llegar a los 250 mil pesos. ¿Ustedes van a seguir en ese pie? Que yo creo que acá, frente a la discusión del salario mínimo, tenemos que hacernos cargo de ciertas discusiones en materia laboral que están en este país pendientes. Entonces uno dice, cuando hablamos de salario ético, eso tiene que ver con cuál es el salario mínimo para que una familia viva. Esa es una discusión que a mí me parece que el gobierno está evadiendo y que tiene que estar puesta sobre la mesa. Cuando hablamos del salario mínimo hablamos de los ingresos que reciben, ¿no es cierto?, del salario que reciben 600.000 personas en Chile y cerca de 1 millón si tú ves quienes están alrededor del mínimo. O sea, no es un número menor. Son familias que además destinan la mayor parte de su presupuesto a alimentos. Y cuando tú separas el IPC de los alimentos, cuánto han subido los alimentos en nuestro país en el último año, es del orden de un 10,4%. Entonces uno dice, no tiene sentido tomar estos indicadores como indicadores objetivos, siguiendo, ¿no es cierto?, la línea del ministro de Hacienda, para que efectivamente estas familias mantengan su poder adquisitivo. Diputada, las presiones del gobierno tienen que ver con el crecimiento, con el empleo y particularmente con la situación que se pudiese dar, por ejemplo, con las pymes. Sabemos que un número importante de ellas son las que están dando el empleo, estamos hablando de un 85%, sobre todo de los salarios mínimos. ¿Cómo poder en el fondo contribuir? Algunos parlamentarios han planteado que el Estado debe subsidiarlos para poder alcanzar una cifra que sea superior a lo que actualmente están percibiendo. Mira, a uno le causa gracia cómo cambian los discursos. El 21 de mayo el presidente mostraba un gran exitismo en materia de creación de empleos, de calidad, ¿no es cierto?, el crecimiento del país. Y legítimamente uno se pregunta por qué cuando estamos bien eso no se puede traducir también en que las familias de menores ingresos lo pasen un poquito mejor y vean aumentadas sus remuneraciones. Es más, la única respuesta que ha habido del gobierno formal en estos días ha sido un proyecto que lo que busca es disminuir las remuneraciones de quienes están en tramos de menores ingresos, ¿no es cierto?, junto a un proyecto de flexibilidad laboral ante un fantasma de una crisis. Por lo tanto, ¿ustedes creen que esto no debiese afectar el empleo, el crecimiento, aumentar los 250 mil pesos, sobre todo tomando un poco también la situación internacional, la incertidumbre económica de la cual se habla? Mira, cada vez que hemos tratado un proyecto que mejora las condiciones laborales, en este país está el fantasma de la cesantía. Yo recuerdo solamente la discusión del postnatal, cuando nos dijeron que extender a 6 meses el postnatal iba a significar que no iban a contratar más mujeres. Y la experiencia ha demostrado que ha aumentado la empleabilidad femenina, o sea que ha sido un proyecto positivo. Entonces uno dice acá, el llamado es a revisar cuáles son los sectores donde se paga el mínimo. Son sectores que tienen grandes utilidades, estamos hablando básicamente del retail, del comercio. Yo quiero recordar acá discursos que escuchábamos de personeros que hoy día están en el gobierno hace un par de años. El ministro Longueira, cuando era senador, planteó incluso un proyecto donde decía tengamos un salario ético sugerido para grandes empresas, que sea un 1,5 del salario mínimo, que hoy día serían del orden de 274 mil pesos. Porque es cierto, pueden haber diferencias entre pequeñas empresas y grandes empresas, pero hay algunas que tienen grandes utilidades y que no se están repartiendo para los trabajadores. Entonces uno dice ahí cómo buscamos formas en que exista mayor justicia respecto a la retribución
por la participación que tiene un trabajador en el proceso productivo. Vamos a estar atentos entonces a lo que sucede con el envío del proyecto de reajuste salarial, pero también queremos aprovechar de hablar otros temas. Hoy hay Junta Nacional de la Democracia Cristiana y entiendo que las presidenciales y también el cronograma con respecto a las municipales van a ser los temas que se van a debatir. ¿Debiese en esta instancia finalmente decidir si se lleva o no un candidato presidencial por parte de la ADC? Bueno, el principal objetivo de esta Junta es la proclamación de los candidatos municipales. Nosotros sabemos que además del resultado que tengamos de estas elecciones, depende mucho también la postura del partido dentro de la coalición y para enfrentar los futuros desafíos. Pero yo creo que es sano que hoy día se fije al menos un cronograma grueso, desde la definición de llevar un candidato hoy día como partido hasta el que podamos hacer una junta para evaluar el resultado de las municipales después en noviembre y que dentro del primer trimestre lo lógico es que tengamos nuestro proceso interno lo más abierto y democrático posible para escoger quién va a representarnos en una futura carrera presidencial. Y ahí deben haber ciertos consensos con que en noviembre debe estar ya, se dice que con resultado en mano, el análisis respecto a lo que sucede en la carrera presidencial. Efectivamente, ahora yo creo que es muy importante concentrarnos en la tarea municipal. Ahí hay varios camaradas que asumen el desafío en los territorios, ¿no es cierto?, como candidatos a alcaldes y concejales. Ellos van a dar de alguna manera cuenta de la votación que tiene el partido, pero también a la par que nosotros podamos hacer un debate que no solo tenga que ver con los nombres en la campaña presidencial, sino que tenga que ver con el fondo, que tenga que ver con cuál es la propuesta que hace la democracia cristiana pensando en un futuro gobierno y cómo la hace aprendiendo de los errores que hemos cometido antes, que además la ciudadanía nos ha enrostrado, ¿no es cierto?, al perder ahí la elección presidencial, asumiendo debates más profundos en reformas que la ciudadanía nos está exigiendo, en el tema educacional, en el tema tributario, ¿no es cierto?, en las reformas políticas que hoy día están pendientes, y yo creo que en la medida en que estemos claros en cuál es la postura, el proyecto de la democracia cristiana en esta materia, es mucho más fácil encontrar a quien encabece el proyecto. Diputado, muy corto para finalizar, hay declaraciones por parte del presidente del Senado, Camilo Escalona, quien ha señalado que este lunes va a ser decisivo, finalmente un día clave para decidir la continuidad de la concertación. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuál es la postura de la democracia cristiana y principalmente de usted como representante de los parlamentarios de su partido? O sea, yo creo que tenemos que hacernos cargo como partido de avanzar en las materias que le interesan a la ciudadanía. Y yo espero que el ánimo de los partidos de la concertación esté en esa línea. Si hay quienes no están en esa disposición, no podemos inhibirnos del resto. Yo creo que tenemos una responsabilidad frente al país en esa materia. Entonces, si hay quienes no quieren dialogar, yo creo que quienes sí estamos en esa disposición tenemos que seguir avanzando. Lo que sí me gustaría que entendamos que la contienda política, el adversario político es la derecha, no somos nosotros. Y eso nos permite efectivamente construir una mayoría que se haga cargo de los desafíos que nos están planteando los chilenos y chilenas hoy día. Perfecto, diputado, le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros. Muchas gracias. Ustedes los invitamos a que continúen con las transmisiones de CNN Chile.